Si me escuchan, muy buenos días jóvenes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio con la clase del sistema penal acusatorio. Como ya tuvieron bien a ver, eh, el profesor Rocas y yo en clases anteriores les hemos explicado diferentes temas, como lo son la clasificación del delito, penas y medidas de seguridad. Entonces, estos temas se van complementando con los temas que ya se dieron en clases anteriores o en clases pasadas. Eh, También este tema tiene que ver con el tema anterior y el tema pasado que les dio el profesor Rocas, que es el amparo, el juicio de amparo. Entonces, vamos a dar comienzo con esta pequeña explicación, con esta clase acerca del sistema penal acusatorio. Bueno, entonces vamos a dar inicio. El nuevo sistema penal acusatorio en México. Eh, ¿Cuál fue la razón o el motivo para que se reformara un nuevo sistema penal, ya que se contaba antes con uno previo? Eh, los antecedentes de la reforma del sistema penal acusatorio proceden de que aproximadamente 90,000 personas en prisión preventiva esperaban sentencia y en su mayoría por delitos patrimoniales por montos menores a 5,000 pesos. Eh, el Estado mexicano gastaba 15 millones de pesos diarios en su manutención. Los procesos penales eran gravosos y largos. Las víctimas carecían de protección real y difícilmente se les reparaba el daño. Prevalecía la presunción de culpabilidad y no como ahora que prevalece la presunción de inocencia. Los procesados no tenían contacto con el juez, no existía la readaptación social y la delincuencia organizada se consolidaba como un peligroso flagelo a la sociedad. Entonces, derivado de todas estas fallas que había dentro del sistema penal acusatorio, se decidió hacer una reforma total y completa con un giro de 180 grados para este. Con esta reforma surgió el nuevo sistema penal acusatorio que se basa en la justicia oral. Pero, ¿qué busca el nuevo sistema de justicia penal? Básicamente busca reducir índices de impunidad, dar rapidez y seguridad jurídica a los procedimientos penales, contar con resoluciones judiciales justas y recuperar la credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones del sistema de justicia penal. Entonces, básicamente la reforma del sistema de justicia penal busca estos entornos y adaptarse y acoplarse más a las nuevas fechas del día de hoy y a la sociedad que debe de convivir forzosamente con este tipo de leyes y con este tipo de derecho penal. El 18 de junio del 2008, el cambio necesario para la justicia en México llegó. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformaban los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, fracciones onceava y decimotercera del artículo 73, de la fracción séptima del artículo 15 y la fracción octava del apartado B del artículo 123, todos estos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El nuevo justicia de sistema penal se basa todo en todas las reglas y todos los artículos, todas las reglas por las que se basa el nuevo sistema penal de justicia mexicano se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en el artículo 20, apartado A, en donde podemos ver lo que dice a continuación. En el artículo que ya mencioné, en el artículo 20, específicamente apartado A, dice, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Entonces, como pueden ver en la presentación, les acabo de mencionar todos los principios por los que se rige el nuevo sistema de justicia penal, principalmente en la oralidad. Esto lo pueden encontrar en el artículo 20 constitucional en su apartado A.
Y alguno de los apartados o fracciones más importantes que contienen este artículo es: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Toda audiencia se desarrollará en presencia de un juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Como podrán recordar también, en clases anteriores se les mencionó que ya aplica el principio de presunción de inocencia. Antes, con el sistema anterior, eh, uno era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Ahora es al revés. Uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Es uno de los principales principios y virtudes que tiene este nuevo sistema de justicia penal oral. Ahora, ¿qué es el principio de contradicción, concentración, continuidad, publicidad e inmediación? El primero es el principio de contradicción. Este dice que la audiencia debe ser enfrente de la persona a la que se dirige la imputación. Por ejemplo, esto quiere decir que el principio de contradicción especifica que para que pueda haber una imputación o, o una acusación legalmente, la persona por la cual se le acusa debe de encontrarse presente ante la presencia de un juez. No se le puede acusar si no se encuentra presente ante la presencia de un juez. Es un requisito obligatorio para poder acusar a una persona que se encuentra llevando un proceso en el sistema de justicia oral. Entonces, continuamos con el principio de concentración. El principio de concentración exige las actuaciones procesales se realicen las más próximas entre sí, a ser posible en un solo acto y que la sentencia dicte en el plazo más breve posible. ¿Qué quiere decir esto? El principio de concentración especifica que las actuaciones legales deben de ser continuas y rápidas, como lo especifica el artículo 17 constitucional, en donde dice que la justicia debe de ser pronta y expedita. Como ustedes bien saben, los juicios se caracterizan por durar mucho tiempo. Ahora, con el nuevo principio de justicia penal oral mexicana, se procura que los juicios no duren tanto tiempo, por lo cual la ley ordena que las audiencias se dicten un día después o un día hábil después de la presentación del imputado. Posteriormente, continúa el principio de continuidad. El principio de continuidad se refiere a que la audiencia deberá llevarse a cabo en un solo día, y en caso de que esto no sea viable, se podrá concluir los diversos actos procesales pendientes al día siguiente o subsiguiente día hábil. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se lleva una audiencia ante un juez o ante un tribunal, no se puede delegar y aplazar por días o semanas. La audiencia tiene que terminarse ese mismo día, a pesar de que dure el tiempo que tenga que durar. Puede durar desde 1 hora hasta 12, 18, 24, 36 horas, pero la audiencia se tiene que terminar en un solo acto. Solamente por casos extraordinarios derivados que estén fuera de las manos de las autoridades judiciales, se aplazarán las audiencias. Uno de estos casos extraordinarios puede ser enfermedad o caso fortuito de naturaleza. Por ejemplo, si durante una audiencia comienza un temblor, un incendio, un desastre natural, una inundación o cualquier cosa que esté fuera de las manos de las autoridades competentes que estén llevando la audiencia, se puede cancelar. O en caso de que alguno de los participantes sufra alguna afectación de salud o médica. Si alguno de los participantes, llámese abogado, ministerio público, acusado, defendido, víctima, juez o defensor particular, sufrieran alguna falla o alguna causa dentro de su salud, también se pueden cancelar las audiencias. Esto derivado de que se debe de proteger siempre el principio de la salud ante todo. Entonces, solamente por esas pequeñas cuestiones se pueden cancelar las audiencias. De no ser así, las audiencias deben de realizarse en una sola exhibición y en un solo acto, durando el tiempo que tengan que durar. Posteriormente, continúa el principio de publicidad. ¿Qué es el principio de publicidad? La publicidad para las partes o publicidad interna significa que todo cuanto actúa el juez o tribunal y la parte adversa debe de ser conocido por todas las partes.
La publicidad general hace referencia al gran público que se encuentra dentro de la audiencia. En el nuevo sistema de justicia penal, las audiencias ya son públicas. Cualquiera de nosotros puede acudir a una audiencia, aunque no conozcamos a la persona imputado o el asunto que se esté llevando. Solamente se debe de guardar el principio de solemnidad, respeto y silencio al estar dentro de la audiencia. Eso es lo que hace el principio de publicidad. Eh, ya no hace las audiencias herméticas, sino que cualquier persona puede ver el procedimiento para verificar que no se estén contraviniendo derechos en contra de las personas, ya sea víctimas o imputados. El principio de publicidad es hacer públicas las audiencias y todas las actuaciones que tenga juez, ministerio público, abogado defensor, víctima o imputado, hacerlas públicas al general, ya sea a tu contraparte o al público que desea asistir a las audiencias que se están llevando en ese momento. Cualquier persona que sea mayor de edad puede acudir a las audiencias públicas y los menores que quieran acudir o puedan acudir a alguna audiencia deben de ser acompañados por un adulto. Cualquier persona hoy en día puede acudir, mas no participar en una audiencia del nuevo sistema penal acusatorio. Por último, sigue el principio de inmediación. ¿Pero qué es el principio de inmediación? La inmediación en el nuevo sistema de justicia penal significa que todas las audiencias se desarrollarán en presencia de un juez, así como de las partes que deban intervenir en la misma. En ningún caso el juez podrá delegar alguna de sus funciones a otra persona. La inmediación representa la humanización de las instituciones en el nuevo marco del sistema de justicia penal. Su relevancia es que antes el acusado o la víctima se relacionaban a través de resoluciones o acuerdos que les eran notificados en papel y ahora tienen contacto directo personal con el juez. Como bien lo dice el principio de inmediación, para poder ser juzgado ante un tribunal, forzosamente debe estar un juez presente, ya que en el sistema anterior de justicia penal, en el sistema tradicional como también lo llaman, eh, el 90% de los enjuiciados o imputados nunca veían al juez durante un proceso. Era muy raro que los imputados o indiciados vieran un juez, a menos de que fuera un caso de relevancia o un caso mediático. El juez hacía acto de presencia en frente de los imputados o enjuiciados. Antes era muy raro, pero muy raro. Se tiene una estadística que solamente el 7 u 8% de los enjuiciados o imputados con el sistema anterior penal conocían o veían al juez directamente y podían interactuar y hacerle saber al juez eh, sus argumentos, sus argumentos o peticiones directamente del imputado de viva voz. Era muy, pero muy raro que esto sucediera antes. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, todos los imputados o enjuiciados, desde un principio que inicia el procedimiento, están enfrente de un juez dentro de las tres etapas que se consideran o se tienen en el sistema de justicia penal. Ahora, el sistema de justicia penal, si bien es cierto que lo regula el artículo 20 constitucional y derivados del mismo, también tiene su código propio, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales es un solo código para toda la República. Todos los estados, a pesar de que sean libres y soberanos, se tienen que acatar a este Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo el procedimiento penal es igual en todos los estados de la República. No importa si te encuentras en Chiapas o si te encuentras en Veracruz. Siempre el sistema, el procedimiento va a ser el mismo, con los mismos principios y con las mismas bases en toda la República Mexicana, sin importar dónde te encuentres. Como bien lo dije, el artículo 20 constitucional es el que regula el sistema de justicia penal en México. El apartado A establece un proceso acusatorio. Esta característica presupone, como una de las características más importantes, la división de los poderes de persecución penal y juzgamiento en diversas instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se establece un proceso acusatorio y que se deslinda de los demás poderes del Ejecutivo y del Legislativo
y deja como único interveniente de la Procuración de Justicia al Poder Judicial. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento penal? Obviamente, jóvenes, el proceso penal, para explicarlo, es un tema muy complejo que no lo podré explicar solamente en una clase. Sin embargo, a grosso modo, las etapas del procedimiento penal son la investigación, la etapa intermedia y el juicio. La investigación empieza con la investigación del Ministerio Público, en el que se hace la recolección de medios de prueba o medios de convicción. Posteriormente, una vez que el Ministerio Público cuente con los elementos para lograr una acusación, se pasa a la etapa intermedia, en donde se hace una audiencia ante un juez, en donde se explican los motivos por los cuales se detiene o se enjuicia a la persona y se le hace la acusación formalmente ante un tribunal. Posteriormente sigue la etapa del juicio. Es donde el Ministerio Público y la defensa del enjuiciado o imputado presentan pruebas y es donde se abre el argumento o el debate. Las pruebas pueden ser de video, pueden ser testigos, pueden ser declaraciones o inclusive las mismas declaraciones de los imputados o de las víctimas. Básicamente, el sistema de justicia penal se divide en esas tres etapas: investigación, etapa intermedia y juicio. Al final de estas tres etapas se tiene una última etapa. Algunos juristas no la consideran una etapa, sino que la consideran una etapa continua del juicio, que es la audiencia de sentencia, que es en donde la sentencia se le da o se le otorga al enjuiciado o imputado para que sepa qué fue lo que se determinó después de estas tres etapas que se pasaron y qué es lo que determina el juez para que cumpla su castigo o en su caso se declare inocente. De hecho, cuando se dicta la sentencia, se puede utilizar o se puede hacer llegar el juicio de amparo en caso de que se necesite, como bien lo vieron con el profesor Rocas en la clase pasada. La oralidad. La oralidad no es en sí un principio, sino es un instrumento o medio a través del cual se van a materializar los principios torales del sistema acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? En el nuevo sistema de justicia penal ya todo es oral. Las audiencias son videograbadas dentro de un sistema que contiene el Poder Judicial y al finalizar la audiencia se les entrega un video a los intervenientes. Son videograbadas, bueno, obviamente son grabadas en audio y en video. Todo lo que se diga o se replique se dará en un disco al momento de solicitarlo para que puedan ver cómo transcurrió o cómo se fue llevando a cabo esa audiencia o esa etapa en el sistema de justicia penal. Todavía se pueden presentar documentos, pero el nuevo sistema de justicia penal se basa principalmente en la oralidad. Se pueden presentar todavía documentales, sin embargo, predomina la oralidad dentro del nuevo sistema de justicia penal. La eficacia de la oralidad radica en que la comunicación es oral y no escrita, como ya lo había mencionado. Por tanto, la información se vierte de manera hablada, en vivo y en directo. Opera el principio de audiencia, que establece que se debe resolver en audiencia lo que genera impulso procesal y cuestiones de fondo para privilegiar la oralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de la audiencia existe alguna contradicción que se deba resolver en el momento, se debe de resolver en ese mismo instante. Antes, si existía una contradicción o alguna queja, se tenía que presentar por escrito y esperar de 2 a 3 días hábiles para recibir una respuesta. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, en la oralidad, si se tiene alguna controversia o alguna discusión que hacer o alguna aclaración, se hace en ese momento de manera oral con con todos los permisos legales para poderlo realizar en ese instante y que el juez determine en ese mismo momento qué se va a hacer referente a la aclaración, solicitud, duda o queja que se anexa en ese momento. Entonces, básicamente o a grosso modo, eso es lo que es el sistema de justicia penal en México hoy en la actualidad.
la iniciativa se lanzó desde el 2008 y se dio de plazo máximo hasta el 2016 para que todos los estados de la República adoptaran este nuevo sistema de oralidad en el nuevo sistema de justicia penal mexicano. Eh, un dato curioso es que de los primeros estados en adoptar este nuevo sistema de justicia penal fueron el Estado de México y el Estado de México y Puebla. Fueron de los primeros estados de la República en adoptar este sistema de justicia penal mexicano. Lo adoptaron por ahí del 2013-2014. Mandaron, la verdad sí se pusieron las pilas, mandaron a cursos a sus jueces, ministerios públicos, defensores de oficio, para que pudieran avanzar y entrar en este nuevo sistema de justicia penal en México, el cual la verdad ha funcionado bastante bien. Como toda ley nueva o como todo sistema nuevo, obviamente van surgiendo fallas durante su proceso, ya que es algo nuevo y no han previsto o no se previeron todas las lagunas legales que en su momento se pudieron encontrar. Sin embargo, se han ido subsanando. Muchas personas han criticado el sistema de justicia penal mexicano actual, ya que consideran que tiene todavía muchos errores. Sin embargo, son menos los que lo critican y más los que los apoyan. La verdad, yo les puedo decir que por experiencia propia, los tiempos se han reducido en un 80, casi 90%. Este, ya es muy fácil poder llevar una audiencia a comparación del sistema tradicional. Fácil me refiero a tiempos y costos procesales. Es muy importante que todos sepamos más o menos a lo que tenemos derecho referente al sistema penal acusatorio en México y al sistema de justicia penal, ya que, como lo hemos platicado en clases pasadas, ninguno de nosotros se encuentra exento a tener algún problema en la vía penal, ¿no? En algún problema de este tipo. Entonces, es bueno que tengamos tal vez mm, un conocimiento tal vez poco explicado, pero que lo tengamos a la mano para poder aclarar o saber qué es lo que tenemos derecho, qué es a lo que no tenemos derecho, qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer en caso de tener un problema en el ámbito penal. Espero que no, pero si algún día alguno de ustedes o alguno de sus conocidos se encuentra en la necesidad de ser enjuiciado ante un tribunal en materia penal, sepan que los procedimientos ya no son tan tardados, ya no son tan dilatorios, tienen derecho a exigir justicia pronta y expedita y que los procesos de impartición de justicia en México han revolucionado bastante. Han ido evolucionando junto con la sociedad, así como la sociedad evoluciona. Este, como lo he comentado en diferentes ocasiones, las leyes van evolucionando conforme va evolucionando la sociedad. Entonces es un actuar continuo en el cual se va de la mano con la sociedad mexicana. Hasta aquí la explicación del sistema de justicia penal. No sé si por el momento tengan alguna duda. Pueden abrir sus micrófonos y si tienen alguna duda se las puedo aclarar. O si no tienen ninguna duda, por aquí podemos dejar hasta el momento la clase y por lo cual quedo a la escucha de lo que tengan que comentar con eso.